vamos a presentar la obra de Gabriel Mamani, de Sao Paulo. Muchas gracias, Juan. Buenas noches a todas y todos por acompañarnos aquí. Sé que son momentos duros, que a todos nos da miedo volvernos a juntar, pero gracias por haber hecho a un lado esos miedos y estar acá acompañando en este cierre de campaña, entre comillas, porque el libro sigue existiendo, ¿verdad? Sí, va a seguir en las librerías y llegando a más lectores. Es porque los libros finalmente no son como los periódicos, los libros tienen más vida y mientras más lectores van leyendo, su vida se amplía más todavía. Bueno, Seúl Sao Paulo se la presentó en diciembre del 2019, ¿verdad? No, en enero de 2020. Enero del 2020, o sea, tiene más de un año ya. Y es el último Premio Nacional de Novela, lo va a seguir siendo por lo visto, porque no hay convocatoria, entonces va a seguir siendo el último Premio Nacional de Novela durante un buen tiempo. Ha sido una labor muy sencilla editar, a mí me tocó la edición, porque Gabriel es muy meticuloso en el trabajo de escritura, se preocupa mucho, errores de dedo que a cualquiera se le pueden ir, así de fácil fue editar esto, no hubo ninguna complicación. Y es un disfrute para los que ya lo han leído, o sea, el hecho de, al editar, a veces uno edita renegando, ¿no? Dice, ay, qué aburrido esto, pero finalmente es el trabajo del editor. En cambio, esta novela ha sido, como muchas, pero especialmente un disfrute, la labor de edición. Es una novela muy ágil, se puede leer de un solo tirón, de una sola sentada, porque te invita a ello. Es una historia que además muy actual, que yo creo que la juventud la va a disfrutar muchísimo, o sea, los jóvenes que están en esta onda del K-pop y todo. A mí me invitó a investigar, yo, ¿qué diablos era el K-pop? Entonces me puse a investigar en Google y ahí averigüé muchas cosas, muy interesante todo eso. Entonces, como les digo, para Editorial 3600, nosotros es un placer siempre publicar libros que vayan a llegar al público y que todos lo vayan a disfrutar, y es un honor para nosotros ser la editorial que auspicia el Premio Nacional de Novela, ojalá lo sigamos siendo, pero hasta acá nos sentimos muy contentos, han sido 4 años y creo que hemos llegado a un punto muy importante con Seúl Sao Paulo, porque han sido 4 novelas muy buenas, y si cerráramos nuestro ciclo como auspiciante del Premio Nacional de Novela, lo cerramos con broche de oro con esta novela magnífica. Luego vamos a hacerle preguntas a Gabriel específicas sobre la novela, pero yo quiero agradecer a Silvia que gentilmente aceptó estar con nosotros esta noche, y yo no la conocí en persona, pero creo que todos conocemos su obra, su trayectoria y respetamos todo lo que ha hecho por la cultura boliviana. Gabriel me pidió que la invitara, ha sido medio complicado hallar tu contacto, yo averigué con todos los sociólogos que conocía, pero al fin lo logramos. Muchísimas gracias, Silvia, por estar aquí, realmente es un gusto tenerte y un honor. Te cedo la palabra. No sé si esto está. Este sí no. A ver, aló. Bueno, es justamente el hecho de que Gabriel sea una especie de ejemplar arquetípico de tu noción de lo urbandino, ¿no? Y en cierto modo es también un ejemplar arquetípico de mi noción de lo cheje, ¿no? En la medida en que encarna esos mundos migrantes, el mundo de la diáspora boliviana. Yo creo que más o menos la mitad de bolivianos, incluidos los hijos de ellos nacidos en el exterior, como Tyson, ¿no? Son ahora más del 40% de la gente, de la población, ¿no? Entonces, en las estadísticas, en los índices de pobreza, no se toma en cuenta ese acto masivo de huida del país, ¿no? Por la falta de oportunidades laborales y por mil cuestiones hasta de segregación racial y todo esto, ¿no? Entonces, es además llena de unos sutiles
elementos alegóricos, ¿no? Que medio que le dan sentido a toda la narración. Uno de ellos es el monolito Tunupa, ¿no? Que en algún rato de esos nos enteramos que es una pieza auténtica y valiosa. Creo que alguien se la había querido comprar a la abuela o algo así. Es la imagen de este monolito abre y cierra la novela, ¿no? Es como el nexo secreto, invisible, que ata al protagonista con su tierra, ¿no es cierto? Es lo más perdurable, además, de la historia. Estuvo ahí antes de que ellos llegaran, de algún modo, ¿no? Además tiene una aura misteriosa que hasta daban ganas de rezarle, ¿no es cierto? Entonces, luego sigue todo un rollo que nos da a entender el mundo juvenil basado en el fútbol y la música, ¿no? Y va describiendo de algún modo a los personajes, su primo Tyson, nacido en Sao Paulo, que de algún modo es el nexo del Alto con el Brasil, ¿no? Sus referentes temporales son muy simpáticos, es cuando los celulares parecían marraquetas, ¿no? Así, ¿no? Entonces, obviamente la relación que se percibe a partir de la experiencia de Tyson es el conflicto entre coreanos y bolivianos, ¿no? Por el plagio de modelos, etcétera, ¿no? Pero a la vez amaban la música coreana, ¿no? Entonces, hay una especie de sociedad a medias, de personalidades a medias, un rostro a medio hacer, un cielo a medio hacer, ¿no? Entonces, esa combinación permanente, ese salto, porque en realidad nunca vemos Corea, o sea, y Seúl es la primera palabra del libro, ¿no es cierto? Y nunca llegamos a saber si alguien llegó a Corea, pero sí vemos al primo con su grupo de K-pop que hace esfuerzos por llegar a un concurso y todo esto, y es como una especie de fusión ideal de identidades que permitiría articular los rasgos aymaras, los ojos rasgados, la nariz, etcétera, con una imagen que tiene más caché mundial, digamos, ¿no? Como es la del coreano, ¿no? Obviamente, el amigo Dino, que es un indianista, más bien busca otra síntesis, ¿no? Dice, no es o sea, de Tyson dice, no es brasilero ni es boliviano, pero es aymara, ¿no? Es decir, ahí nuevamente se unen los hilos con el monolito, ¿no? Que es una especie de código secreto identitario que de algún modo lo va a acompañar nomás en su viaje a Sao Paulo, cuyo desenlace en realidad no conocemos. Es bonito porque el libro termina a media res, o sea, empieza a hacer una enumeración de lo que él ha dejado atrás y qué significa, y dice es esto y es el otro, y termina con la palabra es : o sea, como para que el lector siga llenando con una especie de mirada retrospectiva el paisaje social y cultural del libro, ¿no es cierto? Entonces, me parece muy rica el entrecruzamiento de elementos, ¿sí? La edad del burro, evidentemente, antes de perder la virginidad, ¿no? La duda sobre la propia virilidad, etcétera, ¿no? El prematuro, qué sé yo, enredo de Tyson con su chica y el hecho de su embarazo, etcétera, que marcan una ruta completamente distinta para los dos primos, ¿no? El otro va a terminar yéndose a Sao Paulo y la novela se detiene el momento antes de que él empiece a trabajar, ¿no?
como que ya prefiguraríamos en la historia de su familia una especie ya de destino cuyo final conocemos, ¿no es cierto? Ahora, evidentemente es una curiosa, esa familia es una curiosa fusión o yuxtaposición más bien de elementos profundamente individualistas, cerradamente basados en la noción de envidia, ¿no? Y elementos profundamente comunitarios que llevan, por ejemplo, al tío Waldo a llevarse al protagonista, llevarlo en avión, aunque él mismo y su esposa van en bus, ¿no es cierto? Entonces, el desenvolvimiento de la historia también tiene como personaje al cuartel, y en eso el protagonista es muy iconoclasta con Bolivia, con su país, ¿sí? En un momento dado estaban en el cuartel, tenían que jugar en equipos y cada equipo tenía que ponerse el nombre de algún país, y él propuso que se ponga el nombre de Chile, es decir, el enemigo histórico de Bolivia, ¿no? Y claro, es un poco todos los complejos históricos del boliviano, el pathos boliviano, de sentirse perdedor en todo, ¿no es cierto? Y siempre apostar al perdedor, ¿ya? Entonces, el personaje de, ¿cómo se llama?, de Dino, es un personaje muy paradójico porque tiene una ética bien férrea, bien aymara y qué sé yo, y sin embargo lo despacha a su amigo con un ladrillo de cocaína. O sea, qué deslealtad más cabrona, ¿no es cierto? Finalmente son las cosas de la amistad boliviana, ¿no? Tan dúplice, tan doble, ¿no? Entonces hay además una vivencia corporal de la ciudad. O sea, van a la zona sur y se distinguen no por su cara de indios, no por su ropa, sino porque ellos buscan el sol, mientras que los de la zona sur buscan la sombra, ¿no es cierto? Entonces, permanentemente está esa relación del cuerpo con el paisaje, con el entorno, ¿no? Y claro, la visión la hace desde una especie de punto de vista un poco tangencial a la familia. O sea, es una persona que es muy reflexiva, está buscando siempre otras cosas, pero a la vez está atado a la familia, ¿ya? Entonces, en la reunión de la familia vemos el abanico de la diáspora, ¿no? Casimiro, que está en Chile, que es contrabandista; Buenaventura, que ha estado en Buenos Aires, pero vive ahora en Ushuaia; y Johan, que estuvo en Sao Paulo, se quedó y ahora vive en Iquique ayudando a Casimiro, ¿no? Y su padre lo describe como hombre sin historias. Es decir, el hecho de no haber migrado equivale a estar borrado de la historia, ¿sí? Solo transcurre la historia para los que viajan. Lo más así espectacular que cuenta su papá es que una vez se cayó a un barranco de borracho, creo, ¿no? Ahora, el protagonista se sitúa por eso un poco tangencial a todos ellos, aunque obviamente él ve cuál de los tíos le puede dar más propina, y así acompaña a unos al aeropuerto y a otros no, de algún modo, ¿no? Hay todo además en esta cosa iconoclasta de no saberse si es boliviano, si quiere ser boliviano o brasilero, o dónde quiere ir a parar, digamos,
es claro que tiene una relación totalmente iconoclasta con Bolivia, ¿no es cierto? Llega a decir esa puta llamada Bolivia, después de un despliegue irónico al describir al teniente, era, o capitán Sucre, sargento, al sargento Sucre, ¿no? Y cómo lo desbarató de una patada en las pelotas en un torneo de box en el cual él se atrevió a retarlo, ¿no es cierto? Esa burla del chato patriotismo, de sus formalismos, de sus fórmulas, ¿sí? Entonces, y de algún modo ese rechazo a la ceremonia banal de patrioterismo barato se expresa nuevamente en su cuerpo, porque ni siquiera el día del licenciamiento se enferma y además termina descubriendo su padre que abandonó el colegio, y vino finalmente la mamá, lo acoge de nuevo, como es obvio, y la discusión entre los dos amigos es Argentina, Argentina es un intento fallido de Europa, Brasil es un intento fallido de Estados Unidos, y Bolivia es un intento fallido de Bolivia, ¿no es cierto? Básicamente. Entonces, esa relación exterior, de alguna manera, va a seguir siendo como la de un subalterno de la familia. O sea, va a viajar para emplearse en el taller de costura del tío, taller y trabajo que ya no llegamos a conocer, ¿no? Solamente conocemos una retrospectiva con todo este elemento irónico e iconoclasta respecto de Bolivia, pero que de algún modo contiene ese hilo intangible de alguna manera que lo ata a su tiempo y lugar y a su edad y a su época. O sea, él no ha conocido otro gobierno que el de Evo, de algún modo, ¿no? Entonces todavía no está en edad de votar, etc. Bueno, esa es mi visión general de la obra, muy divertida de leer, se la puede leer 2 veces sin perjuicio, y que está además plagada de imágenes muy tangibles, muy corporales, sensaciones, sudores, olores, ¿no? Sensaciones táctiles, ¿no? Y un recorrido también simbólico, ¿no? por los puntos de la ciudad donde interactúan las clases, las razas, las jerarquías, ¿no? Con una soltura de joven que le espera lo que le espere, de algún modo abierto a cualquier futuro. Eso sería mi visión. Muchas gracias, Gabriel, por invitarme. Hola, buenas noches a todos y a todas. Primeramente quisiera agradecer a los que están aquí presentes, agradecer a Silvia por las palabras, por haberse tomado el tiempo para leer y releer y tomar apuntes del libro, a la editorial 3600 por el trabajo que hacen, al Centro Cultural de España por acogernos. Sé que ha sido a última hora lo que hemos organizado, pero más bien ha dado resultado. Sobre el libro, bueno, siempre he considerado que es un poco trucho, ¿no?, que un autor hable sobre su novela, porque justo ya hablaba con una amiga por chat en la noche y me pasaba a hacer preguntas, ¿no?, de la obra, cosas que le gustaron, cosas que no. Y yo ahí me ponía a pensar, ¿no?, o sea, ¿cómo puedo defender la novela? Yo creo que una novela tiene que defenderse sola. No es como si, por ejemplo, ahorita yo estuviera exponiendo un ensayo, mi tesis, donde, no sé, Silvia me hace una pregunta, me interpela, no sé, Rodrigo igual, y yo defiendo mi postura, ¿no? En una novela creo que es difícil hacer eso, porque no creo que lo que cuentas es lo que va a valer, y decir, digamos, yo hago esto y defiendo tal cosa, no va, porque una novela no pretende ser un panfleto, un manifiesto o un ensayo sociológico, ¿no? De cualquier forma, me gustaría hablar un poco tal vez
sobre el nacimiento de la novela, que es como una otra historia, ¿no? Yo siempre creo que cuando lees una novela o un cuento, estás leyendo tres historias. Primero estás leyendo, obviamente, el libro que tienes enfrente, en las manos, una historia, ¿no? Al mismo tiempo transcurre otra historia, que es tu propia historia con el libro, tu propia historia personal del momento en el que estás leyendo el libro, que para mí eso es algo muy lindo. Yo me acuerdo que cuando, igual que el personaje, me chachaba de la pre un tiempo, ahí está mi mamá, ojalá no haya escuchado, y era chistoso porque yo me escapaba, ¿no? Y hacía una cosa bien ñoña, ¿no? De escaparme para leer, digamos. Yo hice justamente en la Fuerza Aérea todo eso, y hay libros que leí en aquella época cuyos contenidos no me acuerdo. Por ejemplo, yo leí Pedro Páramo, que es una obra hermosa, pero si me dijeran que lo resumiera el libro ahorita, yo no puedo, porque me acuerdo más que del libro, me acuerdo de la sensación que me produjo el libro y del momento especial en el que lo leí, que era una época así de 17 años como los personajes. Entonces ahí está la segunda historia. Y la tercera historia que transcurre en ese entramado de historias es la historia del autor cuando está escribiendo el libro, porque al autor le pasan cosas cuando escribe un libro. De modo que mientras lees una novela hay tres historias que van confluyendo sin que te des cuenta, ¿no? La del libro mismo, la tuya como lector y la del autor al haber escrito, porque ha habido un contexto, un lugar de habla, un territorio, una geografía desde el que el autor ha contado todo eso. Y bueno, para ser breve, Seúl, Sao Paulo nació precisamente cuando yo vivía en Brasil. Yo estudiaba en Río de Janeiro una maestría y en la ciudad en la que yo vivía había muy pocos bolivianos y los pocos bolivianos que habían eran bolivianos sin chiste, así. O sea, todo el mundo era, ¿cómo decirlo sin sonar mal, digamos? Como gente que quería abrasilerarse a toda costa, que me parecía súper odioso, ¿no? Que no quería mezclarse con bolivianos, ingenieros, en fin, la cosa es que era una cuestión con la que yo chocaba mucho, ¿no? Que no había una cosa de encontrar un albergue familiar, digamos, una acogida de esta cosa andina, colla que tenemos, un modo de vida colla que existe, ¿no? Es inevitable y que arrastramos a donde vamos. Tampoco había restaurantes bolivianos, o sea, nada, ¿no? Yo tampoco sé cocinar, entonces no había cómo no sé, volver a Bolivia, ¿no? Porque lo primero que extrañas es la comida. Y me acuerdo que una vez fui a una celebración de las citas en el consulado de Río, y lo cual me pareció un insulto a la inteligencia, ¿no? Porque en la festividad de las citas había una pequeña miniatura que era un gallito, nada más. O sea, teniendo tantas cosas para mostrar, ¿no? Había eso. Y bueno, ya, dije, bueno, nunca voy a encontrar bolivianos aquí, hasta que un día hubo un partido del Tigre, yo soy del Tigre, en Santos, que es una ciudad que está tipo a 3 horas de Sao Paulo. Entonces hice el viaje a Santos y era súper sorprendente que tantos bolivianos, o sea, había demasiados bolivianos, o sea, en todo lado. Y yo de una forma muy inocente me compré la entrada para la recta, que era al lado de gente hincha del Santos, de Brasil, del equipo rival. Y yo con mi camiseta del Tigre ahí, ¿no? Súper inocente, medio de puro brasileños. Y ahí policía se da cuenta de que yo, bueno, no, que corría peligro, ¿no? Y que era boliviano a leguas, por la camiseta, no sé, por todo, ¿no? Por el rostro. Y me lleva a la parte de la curva sur, norte, me acuerdo, en la que estaba la hinchada del Tigre. Bueno, y ahí vimos el partido, todo eso. Entonces fue ahí que tuve contacto con la comunidad boliviana que vive en Sao Paulo. Y me sorprendió mucho porque yo no tenía mucha experiencia de esta parte migratoria boliviana. Como dice Silvia, ¿no? O sea, gran parte de los bolivianos ha emigrado. Y si ahorita hacemos una encuesta aquí, todo el mundo, bueno, o muchos tenemos a alguien en el extranjero, alguien que se ha ido o que se va a ir, es algo bien común, ¿no? Creo que Bolivia es un país que expulsa a su gente bastante, porque uno se va por necesidad, no se va por turismo. Hay 3, 4 personas que se van por turismo a vivir, pero irse, uno se va porque hay cosas que en tu país no te dan, ¿no? En cuestión de economía, trabajo, hasta estudios. La cosa es que luego de estar en Santos voy a Sao Paulo, y ahí para mí fue una cosa de súper deslumbrante, porque yo pasaba por la avenida Paulista, que es como el Prado de acá, y veía bolivianos en todo lado. Y era súper fácil reconocer por el fenotipo, ¿no? Porque el boliviano que va allá es el boliviano más andino, aymara o quechua. Y los rasgos ahí, bolivianos vendiendo shorts, bolivianos vendiendo cosas en el suelo. Me acuerdo que cuando mi mamá vino de visita, fuimos al zoológico de Sao Paulo y pasaba lo mismo en la fila para ver a los leones ahí. Había bolivianos. Y era bien interesante que había bolivianos ya, o sea, gente con trazos aymaras,
pero niños con camisetas del Corinthians, que es un equipo de Brasil. O sea, eran bolivianos de segunda generación, ya eran brasileños, pero tenían todavía rasgos bolivianos, obviamente, y vivían en esa ambivalencia, creo, ¿no? Hasta que me sumergí ya en investigar, ¿no? Escribí incluso crónicas sobre lo que pasaba allá, porque yo viajaba bastante a Sao Paulo, sobre todo por la comida, porque ahí había muchos restaurantes bolivianos, ¿no? Había chicharrón, había sarta, había pollo frito, que en todo Río de Janeiro no hay un solo pollo frito, lo único que hay es KFC, que es una porquería, ¿no? Y bueno, fue que ahí me sumergí, ¿no? Y hay un barrio allá, a los que han ido a Sao Paulo les aconsejo que vayan, que se llama Brás. Y hay una feria que es la feria de Coimbra, que es una calle es una calle que parece, como siempre digo, un injerto de la parte de la Buenos Aires o de la feria de la 16 de julio en pleno Sao Paulo. Vos vas ahí y la gente pues está hablando español, está escuchando cumbia, Carcas, David Castro, hay restaurantes bolivianos, súper comercial, y ese elemento fue donde, esas imágenes fueron las que dieron vida a todo esto, ¿no? Y dije, bueno, yo quería contar un cuento, pero creía que era demasiadas imágenes, demasiados sabores, como decías, texturas, olores, historias, porque no es solamente que fui a ver, ¿no? Hablé con amigos, tengo un amigo allá que es doctor, cuya esposa es comerciante, es boliviana igual, es boliviano mi amigo, en Sao Paulo, y él me contaba cada historia, ¿no? Esa parte de los coreanos contra los bolivianos, él me contó cómo era, así, empecé a capturar, digamos, historias que me contaban, ¿no? Y sumado eso a la fantasía, a mi experiencia en la Fuerza Aérea y todo eso, fue que dio fruto al libro. Para mí ha sido bien emocionante escribir este libro porque es bien interesante, ¿no? Que lo empecé a escribir bajo el verano carioca, que es 38 grados, así que es una cosa súper espantosa para un paseño, escribiendo ahí en mi cuarto pelado con el ventilador ahí a fuerza, ¿no? Y lo terminé de escribir en el invierno paseño, que es también otra cosa opuesta, ¿no? Entonces, para mí es una experiencia muy linda y también es muy lindo como el recorrido que ha tenido el libro, digamos, a pesar de que estamos en pandemia, a pesar de lo que pasó en 2019, a pesar de muchas restricciones que han habido en el mundo cultural. De hecho, hablábamos allá en el lobby con la gente del Centro Cultural y con Willy, los recortes que han habido para la cultura en Bolivia, en La Paz, sobre todo en el área de literatura, ¿no? Que es bastante. Y a pesar de eso, que haya tenido circulación, críticas, reseñas. Entonces yo creo mucho en esa parte responsable de la escritura, ¿no? Y bueno, en fin, yo me siento muy agradecido con los que han leído el libro. Aquí hay mucha gente que ya ha leído el libro, así que creo que no va a ser comprado hoy. Pero sí, les agradezco mucho por el interés que han tenido. Como les decía no hace rato, yo creo que cuando el libro sale del autor ya no puedes hacer nada al respecto. O pueden odiarlo, amarlo, olvidarlo, tú ya has cumplido tu misión. Entonces, creo que con esta presentación simbólica, como que esa misión de querer empujar el libro como que para mí como que acaba un poco, lo cual no quiere decir que el libro ya no existe, sigue en librerías, pero realmente estoy muy agradecido con la gente que ha leído aquí, que veo caras conocidas que... Voy a empezar por preguntarte algo, justamente esto que decías, ¿no? Del estar, eso me ha transmitido tu novela, ¿no? Que es una novela que se escribe desde la nostalgia, la saudade, o sea, es esto de extrañar algo. Y lo que acabas de contar, claro, se contrapone, digamos, a Nemesio. Nemesio ganó el Premio Nacional de Crónica, ¿no? Amigo nuestro. Y Nemesio también desde su experiencia de migrante ganó con una crónica que se llama Viajes de Inmigrante, y él como trabajador en las costuras en Buenos Aires. Entonces Nemesio te dice, ¿yo para qué voy a ir a buscar comida boliviana a Argentina? Si estoy en Argentina voy a ir a comer milanesa. O sea, no quiero juntarme con bolivianos, no voy a viajar tan lejos para buscar lo mismo. Y en la novela yo veía, claro, más bien eso, que había una necesidad al que se extraña. Pero el personaje es opuesto, o sea, el Paxi se quiere ir de Bolivia. Mientras que Tyson hace el camino de retorno, tal vez expulsado por el mismo Brasil, porque hay un momento en la novela que aflora su aymaridad, digamos, ¿no? Cuando ya no puede ser espía en las tiendas coreanas, y al retorno se siente muy cómodo en Bolivia, más allá del K-pop y sus ansias de ir a bailar, forma una familia y echa raíces.
Entonces, hay dos caminos en la novela de la misma familia, de los mismos Paxi, ¿no? Alguien que se siente expulsado de Bolivia porque no hay nada que lo ate, ni siquiera su familia, y el otro más bien que haya una nueva familia y se encuentra a sí mismo y le da un sentido a su vida, el echar raíces. Entonces, ¿cómo más o menos has equilibrado esos dos polos? Bueno, creo que es una cosa lo que hacen los personajes y otra lo que hace el autor, digamos. La intención al crear esos dos personajes era, primero, una premisa súper básica, que justo la comentaba ayer en un post que me hizo Susana Bejarano, y ella me daba una explicación, ¿no?, de por qué le había gustado el libro, y me parecía muy chévere lo que dijo. Pero, o sea, para mí todo se reducía al hecho de que quería contar la historia de dos precos que se chachaban y que eran unos arrechos, o sea, solo era eso nada más. Pero, o sea, para que veamos cuán fuertes los traumas bolivianos, ¿no?, estos problemas bolivianos que tenemos, este abigarramiento, ¿no?, es que estos temas, ¿no?, de la migración, de la nostalgia, el odio, el racismo, qué sé yo, van surgiendo de la nada. Justamente, yo doy clase en la universidad y un alumno me decía ayer o anteayer, pero Gabriel, ¿por qué siempre los libros bolivianos tienen que hablar de tal cosa, de los borrachos, de la discriminación, de las clases? Y yo le decía que no es que lo hacemos intencionalmente, solamente que contamos lo que vemos, y lo que vemos es eso, o bueno, por lo que yo veo, ¿no?, lo que experimentas es eso, y es inevitable no tocar ese tema. O sea, como le decía, yo quería contar una historia súper simple de dos changos, pero de por sí salen estos elementos, ¿no?, del nacionalismo, hay una quema de bandera incluso en el libro, que es mi parte favorita, que queman una tricolor. O sea, hay cosas que empezaron a surgir porque el momento así lo exigía. Ahora, sobre tu pregunta en específico, creo que este juego de la nostalgia es bien interesante. Leí la crónica de Nemesio también, que se llama Viajes de Migrante, ¿no ve? Y bueno, me parecía, claro, interesante, ¿no? Y cuando hablaba con él, porque yo lo conozco, lo conocemos, es un gran amigo, él me decía, yo quiero irme de Bolivia, o sea, no me gusta el Alto, no me gusta La Paz, así. Contrariamente a lo que me pasa a mí, digamos que yo supuestamente tengo que irme igual a Brasil en agosto, pero yo no quiero irme tanto porque me gusta estar aquí, bueno, me está gustando estar aquí después de mucho tiempo. Y creo que esto de la nostalgia es una cosa que va creciendo, ¿no? Hay un libro muy lindo de Juan José Saer que se llama El Entenado, y en una parte dice, ¿no?, que lo que es desconocido o lo que es conocido a medias es lo que nos deslumbra. Es lo que nos vuelve locos, porque conocemos solo una porción de eso y queremos más y más. Y yo creo que eso pasa con el migrante cuando empieza, digamos. Cuando yo llegué allá, obviamente no quería ver nada de Bolivia, porque bueno, quería comer comida brasileña, quería ir a la playa, conocer gente, hablar en portugués solamente, y de hecho solo tenía amigos brasileños casi allá. Y era como decía Nemesio, ¿no? O sea, yo no quería saber tanto de Bolivia. Pero pasa el tiempo, hay como un descubrimiento identitario cuando migras porque tú te conviertes en el otro. O sea, aquí, a pesar de todo, estamos entre nosotros, aunque ese nosotros también es un poco falso, ¿no? Porque hay un nosotros y otro nosotros, ¿no?, que está ahí escalonado o un subalternizado. Pero cuando migras, o sea, te das cuenta que ya no perteneces a un equipo, o sea, eres totalmente el otro. Partiendo de la lengua, que es un elemento súper importante, o sea, despertar cada día diciendo bom dia, boa tarde, es súper complicado para tu lengua al inicio, o sea, ¿no? Luego partes por la parte del rostro, de los cabellos, el elemento de la cultura, de los hábitos, o sea, yo siempre digo que en Brasil aprendí a sonreír porque los tipos sonríen todo el tiempo, así yo no, aquí no sé cómo. ¿Qué cosas han hallado que tú ni pensabas que habías escrito? Varias cosas, y Silvia es la última persona que dijo algo al respecto, que es sobre el monolito, que empezó como un elemento que yo quería que estuviese presente, pero no intencionalmente no lo fui desarrollando, solo surgió. Y mucha gente me preguntaba del monolito, el monolito, el monolito. Y yo, la verdad, no sabía cómo explicarlo, simplemente lo puse ahí porque me parecía interesante y pintoresco, no le encontraba ninguna simbología, ¿no? Y eso es lo lindo de la lectura de la gente, ¿no? Que va encontrando puentes, enlaces con otras obras.
leía una entrevista a García Márquez que él se quejaba mucho de los críticos, que decía, o sea, que había gente que asociaba, por ejemplo, 100 años de soledad a una obra italiana escrita en el siglo XIX, así. Y él decía, yo nunca leí de su autor, o sea, ¿cómo pueden decir eso? Y renegaba. Yo opino lo contrario, que la literatura, digamos, o sea, que el texto, cuando ya sale del autor, es como un ser libre, ¿no? Y que cada lector va estableciendo conexiones con lo que, con su propia experiencia lectora, con su propia experiencia académica, su propia experiencia empírica. Entonces, en ese sentido me parecen muy ricas las lecturas que se han dado e interesantes. Bueno, había muchas opiniones, ¿no?, que he notado. Creo que noté que ha habido demasiado enfoque en la parte de la cuestión étnica, que es fundamental en el libro. También vi mucha gente que tomó en cuenta la cuestión de las masculinidades, que también creo que resalta mucho en el libro. Lo que sí me llamó la atención es que mucha gente lo interpretó como un libro muy boliviano, digamos, me decían. Cuando mi intención era como que los personajes fueran antibolivianos en el sentido de que, como les decía, hay una quema de tricolor, que sí que es un pecado hacer eso, ¿no?, aquí. Que incluso, como decía la Silvia, ¿no?, una parte que el personaje, no yo, el personaje dice que Bolivia es una puta. Entonces, hay como que eso, ¿no?, que yo tenía esa idea de que fuera una cosa súper, no boliviana en el sentido de no esa idea de nación, ¿no?, que tenemos, de esa comunidad imaginaria del mar, del mapa, qué sé yo, y por eso de ahí viene el nombre, ¿no?, Seúl, Sao Paulo. O sea, quería que el nombre te dijera una cosa como una negación de lo boliviano, cuando paradójicamente lo boliviano se compone de esos retazos, no solamente étnicos que tenemos, o aymaras, o quechas, guaraní, sino también se compone de elementos externos de otros países. Es bien interesante que en Bolivia, creo que es el único país de Sudamérica en el que decimos cuate. Yo tenía un amigo mexicano en Brasil y me decía, yo decía cuate, y él me decía cuate, y me abrazaba así porque... ¿Por qué dicen cuate? Yo no sé por qué decimos cuate, pero por el Chavo, debe ser por Cantinflas. Pero Silvia pregunta cuáles son mis planes de ficción. Aquí me voy a comportar un poco traidor con la editorial, porque en 2 semanas sale mi nuevo libro, que se llama El Rehén, que sale por otra editorial, no voy a decir el nombre, Dum Dum, que es una editorial nueva. Es una novela corta, muy corta, de 100 páginas, que trata sobre un padre soltero que es minibusero. Y bueno, un día se mete en un lío muy grande y necesita plata para pagar esa deuda. Entonces lo que hace es fingir que a sus hijos los secuestran para pedirle plata a su exmujer para que pague el rescate. Y a partir de ahí, digamos, empieza la trama deja el punto de vista del padre y se asienta en el punto de vista de los hijos, viviendo ese falso secuestro, digamos. Eso, también tengo planes de escribir crónicas, justamente. Tengo una crónica en la que estoy trabajando ya bastante tiempo, y también estoy trabajando con un colega, con un amigo cineasta que está allá, creo, el Juan, en un cortometraje. Entonces, voy en eso, ¿no? También tengo cuentos reunidos, pero todavía no publicables. Pero lo que sí se viene es esa novela, que es El Rehén, que a modo de hacer publicidad va a salir en 2 semanas o 3, y que bueno, espero que la lean. Preguntas, por favor, si alguien del público quiere preguntar. Parece que ya te han escuchado en muchas presentaciones. Bueno, pues muchísimas. Ya hay una pregunta. Adelante, ¿se escucha todo? Sí, es verdad que es una imagen un poco fantasmagórica de la mujer, ¿no? Es más la imagen de la proyección de un deseo que no está realizado, que no se ha realizado todavía, ¿no? La búsqueda infructuosa del prostíbulo de las Claudinas, por ejemplo, este ejemplo de eso, ¿no? Y el recuerdo de todas las mujeres que se sume, que se sintetiza en una, que es Esdenka, ¿no? No teníamos una presentación de este libro. Se presentó no el libro, sino el premio
lo premiaron a Gabriel, a Paola, a todos los ganadores de los premios nacionales, y ahí se mostró el libro, que ya estaba, pero no hubo una presentación como tal. Es la primera vez que lo hacemos física, presencial, acá en La Paz. Entonces, muchísimas gracias, Gabriel, y gracias a todos ustedes, y Silvia, especialmente a ti. Muchas gracias. Buenas noches.